Shalom, shalom, le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Pensamiento del mediodía: no dejes que la culpa sea tu ruina. ¿Cuántas veces nos pasamos con culpabilidad y permitamos que la culpa nos lleve a destruir nuestras propias vidas por el sentido de culpa? En una oportunidad escuché a un prominente psiquiatra exponer los aspectos psicológicos del suicidio. Es muy difícil de entender el suicidio y cuando uno intenta de imaginarlo, no es fácil de comprender cómo una persona prácticamente puede terminar con su propia vida. Y sabemos que esto es un fatal estadísticas, que mucha gente se quitan la vida en ciertos tiempos del año. ¿En qué profunda desesperación debe caer una persona para destruir su existencia? ¿Qué hay dentro de su mente cuando deben y decide tomar ese paso fatal? Dicho psiquiatra señaló que muchos suicidios se estaban originando en una culpa irresuelta, conciencia de una transgresión contra el prójimo o contra Dios mismo, incluso contra sí mismo. El sentimiento de culpa es demasiado grande para que él pueda cargar y de este modo comienza a abrigar pensamientos de muerte. La destrucción de su propio ser se vuelve en su mente alternativa agradable ante la posible de llevar una vida agobiada por este poderoso sentimiento de culpa. Desconoce otra forma de escapar a su culpa y otro modo de comenzar nuevamente en sí de sus únicas intenciones son las de terminar con todo. Cierta vez pude comprender esencialmente este punto. Cuando vivíamos, dice un autor, en Washington, había una familia en nuestro edificio en la cual mantenían relaciones amistosas. Hasta ese entonces no sabíamos que el marido era infiel a su esposa. El secreto lo mantuvo muy bien, pero no podía esconder su vergüenza del mismo. ¿Quién podía imaginarse el fuego que ardía en su mente, ese sentido de culpabilidad, sabiendo que había traicionado a su pareja? Vivía atormentada entre su culpa y sus deseos, y la tirantez la era insoportable. Una noche tomó la camioneta de la familia y la condujo en una área desierta y conectó una manguera desde el caño y de escape y una de las ventanas cuidadosamente selló el espacio alrededor de ella con una frazada. Luego puso el motor en marcha. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. Su cara rosada era producto del envenenamiento de monóxido de carbono. Dejó atrás una viuda y 4 huérfanos. Y nos preguntamos, ¿qué era peor? ¿Engañar a su esposa o dejar atrás 4 patéticos niños sin padre? ¿Cómo pudo este hombre terminar con su propia vida cuando tenía tanto por lo que vivir? Así pareció no hace mucho en una casa de Miami Lakes, que un muchacho joven con toda su vitalidad mata, pum, 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 a 5 de sus familiares y luego se quitó la vida. Triste. Con seguridad cualquier tipo de vida hubiera sido preferible antes de cometer un suicidio, pero no entendemos el poder de la conciencia humana, el ser interno y que juzga nuestras acciones. En el mejor de los casos puede tratarse de un juez riguroso y en el peor puede ser un tirano despiadado. Cada uno de nosotros tiene algún código moral, algún sentido de lo que está bien y lo que está mal. Todos sentimos que poseemos algún tipo de conciencia y algún tipo de guía en el sendero de la vida. Es interesante notar que algunos de aquellos que sostienen que no creen en Dios afirman que creen en la idea del bien y del mal. De hecho, a menudo insisten que ellos respetan a los dictados de su propia conciencia, pues aún de lo que hacen ellos que creen en Dios. Ciertos agnósticos incluso aducen no creer en Dios, no porque amen menos a la religión, sino porque aman más a la conciencia. Y mucha gente afirma que no cree en el alma humana, pero sostiene firmemente la idea
de una conciencia humana, o sea, su propio concepto interno del bien y el mal. ¿Puede imaginarte una paradoja más grande que esta? La misma gente que rechaza a Dios, que rechaza el alma, todavía puede reverenciar a la conciencia, la cual es la voz del alma, la voz interna de Dios. Dios en nosotros, al fin, es la esperanza del mundo. Más que es exactamente este maravilloso misterio tirano, este déspota interno, esta conciencia humana que se hace huir cuando le desobedecemos, o puede conducir al hombre a la desesperación, incluso a la muerte. Una vez un niño expresó que la conciencia era lo que sentía tan mal cuando todo lo demás se sentía tan bien. Muchos filósofos y moralistas que han estudiado la conciencia humana difícilmente han llegado a una mejor definición. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer trató de analizar como si estuviese haciendo un compuesto químico. Él declaró que la conciencia humana estaba compuesta en partes iguales de temor, de superstición, de prejuicios, de vanidad y costumbre. La mayoría de nosotros, sin embargo, tenemos conceptos más elevados de esta voz interna. Lo consideramos como juez supremo de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Incluso aquellos tímidos agnósticos que apenas se creen que creen a medias, y aquellos que apenas se creen en la argumentación de su propia duda, poseen algún tipo de ciencia o creencia en la conciencia, aún sin Dios y sin el alma. Y por supuesto se trata de una total incongruencia. Si no hubiera Dios, entonces no habría tampoco ni el bien ni el mal. Si no hay correcto, no hay tampoco incorrecto. Cualquier concepto de una conciencia que implica la diferenciación, concepto de una conciencia que implica la diferenciación entre correcto e incorrecto, entre bien y mal, no es nada más que una ilusión. Si no hay alma, entonces el hombre no es más que una bestia. Y créanme que hay gente que piensa así, una bestia animal que carece de conciencia. Si queremos deshacernos de Dios, si acabamos con el alma humana, si todavía queremos seguir siendo lógicos, debemos ir hasta el fin o hasta el final y librarnos de todos los conceptos de lo correcto y lo incorrecto y de todas esas ideas de la conciencia. No duda, esto es lo que están haciendo en nuestra sociedad anti-Dios. No podemos comernos nuestra propia torta intelectual y todavía intentar sujetarnos a ella. No importa cuál es su origen, todos tenemos dentro de nosotros algún sentimiento, de alguna acción que son correctas y otras incorrectas, de algunos que son buenas y de otras malas. Todos nosotros sentimos la angustia de nuestra conciencia y esa voz dentro de nosotros que demanda, exhorta y emite juicios sobre nuestros actos. Es un juez que condena sin merced, destierra sin apelación y a menudo nos puede condenar a una cadena perpetua en una celda autoconstruida de culpa y vergüenza. Para mucha gente la única salida de esta prisión es el suicidio, sea el suicidio entendido como el quitar la vida propia, la cual no le pertenece, el suicidio del alcohol o de los narcóticos, o el suicidio de la crisis nerviosa, o el suicidio de la enfermedad mental, o el suicidio de dedicar a la vida, de escaparse de la vida, en lo que es la lujuria de esta vida. Cuando una persona acepta su propia conciencia como su único juez, el único escape es a su jurisdicción, es el escape de la vida misma. Y por eso se quitan la vida, no sabiendo que lo que le queda es algo peor que esta vida. El famoso soliloquio de Hamlet expresa este concepto en una poesía inmortal. Hamlet estaba desgardado por la duda y el temor y la culpa y grita la pregunta que se halla en tantas lenguas: ¿ser o no ser? Esta es la pregunta.
¿Qué es más elevado para la mente, sufrir los golpes y las flechas de una insultante fortuna o levantarse en armas contra el pieliago de calamidades, haciéndoles frentes, vencerlas? Morir, dormir, no más, y pensar con qué sueño terminamos con la migraña y los miles de golpes naturales que constituyen la herencia de la carne. Es una consumación devotamente deseada, morir o dormir. Hamlet, capítulo 3, versos 55 al 64. El hombre es en sí su juez más severo. Peor juez que el hombre no lo hay. Supón que quisiéramos satisfacer completamente nuestra conciencia, realizar una expiación por todos los actos incorrectos que hemos cometido alguna vez, y puede imaginarte la intensa tarea que sería esto. Tendríamos que pensar de esto activamente y recordar todas las palabras que enunciamos alguna vez, con los que herimos a alguien, con palabras dolorosas que angustiaron un corazón sensible, palabras que atormentaron a un amigo o amiga o un ser querido. Tendríamos que acercarnos y abordar a cada una de estas personas involucradas, recoger sus penas y desportizarlas en nuestros corazones. Tendríamos que recordar todos los hechos alguna vez y de la cual ahora estamos avergonzados. Todos los actos que lastimaron a otros, que arrebataron parte de su regocijo y paz. Tendríamos que decirle a nuestra propia conciencia: soy culpable de todo esto. Déjame recibir el castigo que me merezco. El tribunal de nuestro propio corazón fijaría la condena. ¿Cuántos sufrimientos debemos de soportar? ¿Qué castigo debemos recibir? ¿Cuál es la punición para romper el corazón de alguien, de decir una mentira, de abrigar una sospecha ilegítima, por expresar crueldad? ¿Cuánto podríamos ser si fuésemos capaces de recordar cada año, cada mes, cada día de nuestra vida? Si nuestra propia conciencia sin piedad infligiera sobre nosotros el justo castigo por todas nuestras malas acciones, nuestro corazón sería aplastado y no dudo que seríamos capaces de soportar su peso. Gritaríamos con agonía de Caín: mi pecado es demasiado grande para soportarlo. Quizás el salmista haya sentido lo mismo remordimiento cuando exclamó: ¿por qué mi vida fue vivida en desgracia y mis años en pena? Mi fuerza se debilitó y por mi pecado mis huesos fueron consumidos. Salmo 31:11. Sin embargo, el salmista continúa y dice: pero en cuanto a mí, he confiado en ti, oh Eterno, y he dicho: tú eres mi Dios. Salmo 31:15. Hay quienes pueden vivir hasta el fin de sus días sin una religión formal, por medio del establecimiento de sus propios estándares morales. Y por supuesto, cada persona puede diseñar sus propios códigos de conductas y parámetros de ética. Pero ¿qué sucede cuando no logra vivir conforme a sus propios parámetros? Su propia carne y sus huesos pueden ser consumidos por su culpa. Su pecado puede ser su propia ruina, ya que no puede haber nadie que puede perdonarlo. Nuestra época, en la cual tantos confían en su propia conciencia, se ha convertido en una era de tranquilizantes y píldoras energéticas, de crisis nerviosos, de alcoholismo y de adicción a los narcóticos. De la bebida no hay sin fin. Entre los judíos ortodoxos de antaño, entre la gente que vivía según un código de conducta mucho más estricto que lo nuestro, estos trastornos eran mucho menos frecuentes. Y cuando una persona aceptaba la ley divina, la Torá, un código de moralidad entregado por Dios, él ya no está forzado a sufrir la tiranía de la conciencia. Solo Dios, el Padre de todas las piedades, el tribunal piadoso, es su juez. El mismo Dios que nos ha enseñado que es correcto y que lo que no es correcto. También nos ha enseñado que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es perdonado. Esto es lo que Dios ha dicho al rey Salomón cuando en el primer templo en Jerusalén fuera erigido, y dice: si entonces mi pueblo invoca mi nombre y se humillare y volviese de su mal camino, la escucharé desde el cielo y perdonaré
su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Este pasaje nos sirve a esta nación nuestra en la cual estamos sufriendo los golpes del Creador diciéndonos arrepiéntete y regrésate a mí. Cada persona puede elegir cómo vivir su vida. El hombre puede ser su propio juez expuesto al dominio de una cruel conciencia despiadada, flagelándolo con una feroz lastigazo de culpa y puede aceptar a Dios como su juez, piadoso y condescendiente, lento en la ira pero lleno de misericordia. Ser tu propio juez significa vivir sin esperanza de perdón, mientras que aceptar a Dios como juez es abrir las puertas del perdón y las clemencias y ser capaces de empezar de nuevo y dejar la cuenta en blanco, en cero. Dios sabe que el hombre mortal nunca puede vivir completamente de acuerdo con ningún código de ley, ya sea esto autoimpuesto o divinamente impuesto, o por lo tanto a menos que haya medios por la renovación personal para que la persona pueda expiar sus propias transgresiones y él nunca logrará deshacerse de las garras ferdosas de la culpa. Encontramos una enseñanza talmúdica en el nombre del rabino Ishmael. Si no fuese por el hecho de que Dios creó el arrepentimiento, si cada día Él no extendiese su mano para recibir a aquellos que retornan a Él, y entonces el mundo no podría existir, no podría haber paz. El judío fiel no está confiado por el pecado. Él siempre puede dirigirse a un Dios clemente que perdona, al que puede tener acceso a toda hora, no solamente al judío, sino a todo el mundo, ya sea cuando te encuentres solo en tu cuarto a la noche o en el medio de tu comunidad y confesar tus transgresiones ante el Altísimo y pedirle a Él perdón, el cual conoce el recóndito y los secretos más profundos de tu ser. Dios nos ha prometido que a través de su profeta Isaías, que aunque vuestros pecados sean como la grana, se tornarán tan blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. El no creyente no goza de la libertad de elegir esta enriquecedora vida de liberación de culpa. Y es por eso que hay religiones que han expuesto o ha empujado ese sentido de la culpabilidad sobre la fe de un ser humano en vez de en solo a Dios. Y sin embargo es un error pensar que una persona que se ha mantenido alejado a Dios toda su vida no tiene esperanza. En su canon sobre el arrepentimiento, Maimónides, el Rambam, escribe que incluso si una persona pase su vida blasfemando y pecando contra Dios, el Altísimo siempre está dispuesto de aceptarlo nuevamente y dejarlo comenzar de nuevo. Sea joven, sea anciano, nunca es demasiado tarde. Para Dios, la misericordia, la bondad de darle la oportunidad a cada ser humano de hacer arrepentimiento está dentro del plan y la creación divina. Dios le dijo al profeta Isaías: bordaré tus transgresiones como nube espesa y como nube tus pecados. Y todo esto, sin la necesidad de creer en un ser humano que quita el pecado, sino Dios que lo borde Él mismo. Dios está dispuesto a bordar tus pecados sin la necesidad de creer en un ser humano que te quitó el pecado, sino en Dios solo. Tenemos la oportunidad para deshacernos de todo pecado y culpa y la oportunidad de comenzar una vida nueva. Dios nos ha dado esta oportunidad. ¿Nos atreveremos a desprovechar? Absolutamente no. Simplemente ahí mismo, donde usted se encuentra, le puede pedir a Dios perdón cuando nadie te ve en tu closet, en tu recámara. Pedirle y levantar una voz y decir: Dios mío, perdóname. Perdóname. Me arrepiento de lo que yo he hecho. Restáurame. Y Dios es fiel en todo lo que Él hace y nos perdona todos nuestros pecados. Por eso no hay que vivir una vida de culpabilidad cuando una persona se humille y es contrito y le pide a Dios perdón.
ni la necesidad de creer que alguien pagó por tus pecados, porque Dios mismo dice, si tú confieses tus pecados a mí y eres honesto, eres sincero en tu arrepentimiento, yo te perdono. Ya lo dijo. Por lo tanto, no hay que poner la fe en ningún hombre, como nos avisa y nos los declara el profeta Jeremías. Maldito aquel que pone su fe en el Hijo de Hombre. ¿Por qué no quieres escoger la vida en vez de la muerte? ¿Por qué buscas lo que no es un instrumento de salvación? El ser humano, sea en esta vida o en las vidas pasadas, o que vivió 2000 años, no te puede garantizar la vida eterna, solamente Dios. Y Dios está dispuesto a decirte en este día y en todos los días de tu vida, te perdono si te arrepientes de todo tu corazón. Le habla David Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Conéctate con nuestro canal de Los Caminos de Israel y aprende por primera vez lo que significa tener Dios en tu vida, lo que significa remover las religiones falsas de tu vida y tener esa libertad y ese gozo interno que nadie lo puede quitar, porque cuando Dios está en ti y estás consciente de eso, sabe que todo lo que te pasa, sea bueno o malo, es para tu bien. Shalom, shalom.